buenos días, amados hermanos. Qué gusto que podamos encontrarnos en este nuevo día para ver juntos allí en la palabra de Dios el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestra porción bíblica devocional está allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Y vamos a estar revisando desde el versículo 45 hasta el versículo 56. Y en este relato nos vamos a encontrar a Jesús muy activo, muy involucrado en la vida de sus discípulos. Vamos a ver 6 maneras como Jesucristo está involucrado en la vida de sus siervos. Usted y yo somos siervos de Dios y Jesucristo está involucrado en nuestras vidas, está interesado en nuestras vidas. Vamos a ver aquí estas 6 maneras como es que Él está involucrado. Dice el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En primer lugar vemos al Señor Jesucristo enviando a los discípulos. Él es el que los envía, Él es el que le da una misión, les da una orden, los envía para que se le adelanten a Él, porque Él se va a quedar despidiendo a la multitud, pero que ellos vayan. Y los va a enviar al otro lado, a Betsaida, para seguir atendiendo personas. Recuerden que ellos pensaban que iban a pasar un lindo tiempo de vacaciones después de haber estado haciendo el ministerio, la obra del Señor. Estaban cansados, agotados, y de pronto las vacaciones se limitaron a ese viaje, a ese tiempo en la barca nada más, porque llegaron al otro lado y ya había que atender mucha gente. Y ahora los envía justamente a hacer eso, a hacer nuevamente lo mismo, a atender personas al otro lado. Pero acá vemos a Jesucristo, Él es el que nos envía a atender las necesidades de las personas. En primer lugar, la necesidad espiritual y también la necesidad física. Pero ¿cómo más vemos al Señor Jesucristo allí involucrado? Primero lo vemos enviando, pero lo segundo, allí en el versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¡Qué maravilloso! Que el Señor Jesucristo, el mismo que nos envía, el mismo ora por nosotros. Acá lo vemos a Jesús orando por sus discípulos. Este es un ministerio maravilloso, del cual nosotros podemos sentirnos seguros y confiados de que es el Señor Jesucristo, Él mismo, orando e intercediendo por nosotros. Acompáñenme un momento allí al libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 8, versículo 34. Allí hay un pasaje maravilloso. Mire cómo dice. Romanos 8:34 dice de la siguiente manera. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Qué maravilloso que es el Señor Jesucristo, el mismo que nos envió a hacer la misión, a hacer la obra. Él está orando por nosotros. Recordará usted la escena cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y le va a decir al apóstol Pedro, le va a decir: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, que levantes allí a tus hermanos. Qué maravilloso, qué privilegio, el Señor Jesucristo orando por nosotros. Él es el que dice que murió y resucitó y que intercede por nosotros. Qué maravilloso privilegio. Jesucristo está involucrado en nuestras vidas. Él nos envía, pero también Él ora por nosotros. ¿Qué más hace? Miren lo que dice a continuación, allí los versículos 46, 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué maravilloso. Ahí vemos a Jesucristo que está, dice, viendo. Él los ha enviado,
Él está orando, pero también los está viendo. ¿Sabe una cosa? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se ponen complicadas, se ponen duras, y a veces vienen esos momentos de dolor o de incertidumbre, y parece que Dios está lejos, parece que está muy ocupado mirando para otro lado, haciendo otras cosas, atendiendo otros asuntos, que no responde a nuestras oraciones. La verdad bíblica es que Él está con sus ojos puestos sobre nosotros. Él nos está viendo. No hay un momento en que Él se distraiga y se descuide. Su mirada está sobre sus hijos. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Él está atento. Él está viendo. Pero algo más que dice allí en el mismo pasaje. Dice más adelante, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo viniendo, ahí lo vemos a Jesucristo viniendo a socorrer a sus discípulos. Él viniendo en ayuda de ellos, de sus discípulos, sus siervos. Él que los había enviado. Él que estaba orando por ellos. Él que los estaba mirando. Ahora lo vemos viniendo a ellos y hablando con ellos. Qué maravilloso cuando escuchamos la voz de Dios y les dice a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras maravillosas que en esos momentos de angustia y de aflicción y que estamos allí turbados, preocupados, angustiados, de pronto venimos a la palabra de Dios y escuchamos la dulce voz de Dios que dice, ten ánimo, no tengas temor, yo estoy acá, yo estoy contigo. Qué maravilloso, ¿no? Allí el apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13, él va a decir que Cristo camina con nosotros durante el tiempo que dure la prueba. Dice, fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Eso significa que Él camina a nuestro lado, camina el tiempo que dure la tormenta. Él va a caminar a nuestro lado. Y cuando Cristo está a nuestro lado, todo cambia. De hecho, miren lo que dice allí en el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora vemos a Jesucristo involucrándose allí, subiendo a la barca, estando con ellos. Y cuando Cristo está en la barca, está en tu barca, está en mi barca, la tormenta se calma. La tormenta que hay en nuestro corazón, la angustia, el temor que hay, se disipa, se va. Los problemas pueden continuar, pueden seguir, pero la tormenta de la angustia y del temor, de la falta de paz, se va, porque Cristo ahora está en la barca. Entonces, allí vemos al Señor Jesucristo enviando, lo vemos al Señor Jesucristo orando, lo vemos al Señor Jesucristo viendo, lo vemos al Señor Jesucristo yendo hacia sus discípulos y hablando con ellos. Lo vemos al Señor Jesucristo también subiéndose a la barca, involucrándose allí en la barca, en la vida de ellos, en ese momento que tanto lo necesitaban. Pero en sexto lugar, lo vamos a ver al Señor Jesucristo enseñando. ¿Sabe una cosa? Alguien dijo por allí, lección no aprendida, lección repetida. Y el Señor Jesucristo, aquí la palabra dice que ellos no habían entendido porque sus corazones estaban endurecidos, no habían aprendido la lección que les había querido enseñar allí antes de enviarlos en la barca. Entonces, lección no aprendida, lección repetida. Les va a enseñar una vez más esta lección. Y podemos leer desde el versículo 52, ¿no? Que dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y va a seguir la lectura hasta el versículo 56, donde lo vamos a ver al Señor Jesucristo haciendo una vez más lo que había hecho anteriormente y que le quería enseñar a sus discípulos. Cuánto Él está sintiendo compasión, la compasión que Él siente por estas personas que están como ovejas que no tienen pastor, que necesitan allí que el Señor llegue a sus vidas y que atienda, en primer lugar, su necesidad espiritual,
y también su necesidad física. Amado hermano, si usted pensaba que Cristo no estaba involucrado en su vida, pues acá lo vemos claramente, que el Señor Jesucristo está muy involucrado en la vida de su pueblo. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces que esta palabra, la porción de hoy, le anime a usted, que esté pendiente, que esté consciente, tenga presente que Cristo está involucrado en su vida. ¿Ok, mi amado hermano? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.